El mundo que crees conocer es una escenografía de cartón piedra, levantada sobre las tumbas de hombres que sabían demasiado. Un general que sobrevivió a 1000 tanques solo para ser asfixiado por un error de tráfico a 30 kilómetros por hora. Un héroe que arrebató 100.000 almas a la muerte solo para ser devorado por el silencio de una celda sin nombre. No busques la verdad en los monumentos de bronce. Búscala en los archivos que fueron incinerados antes de que pudieras leerlos. Esta noche, las sombras que el siglo XX intentó borrar regresan para reclamar su lugar. Apaga la luz. Lo que vas a escuchar no es historia. Es el informe de daños de una realidad que nunca debiste cuestionar. El extraño silencio del General de Hierro, diciembre de 1945. Alemania es un cadáver de piedra y ceniza que aún exhala el humo de la derrota. En las carreteras secundarias cerca de Mannheim, el frío no solo muerde la piel, sino que parece congelar el aire mismo. George S. Patton Jr., el hombre que hizo que el acero de sus tanques dictara la geografía de Europa, viaja en la parte trasera de un Cadillac Serie 75 de 1938. El cuero del asiento está frío. El general no busca una batalla, busca faisanes, una simple partida de caza. Es una ironía sangrienta que el arquitecto de la Tercera Armada, el hombre que sobrevivió a las tormentas de fuego en el norte de África y a la carnicería de las Ardenas, esté a punto de encontrar su final no ante un Tiger alemán, sino ante un camión de suministros que gira a la izquierda sin previo aviso. El impacto es seco, metálico, absurdamente lento, apenas 30 kilómetros por hora. No hay explosiones, no hay ráfagas de ametralladora. Solo el crujido del radiador y el sonido de un cuerpo proyectado contra el marco de cristal que separa al conductor del pasajero. En ese instante, el mundo cambia de eje. Patton, el titán de las respuestas violentas y las decisiones, relámpago, queda reducido a un bulto inmóvil sobre la tapicería. Sus hombres lo llamaban sangre y agallas, un apodo que evocaba la carnicería del siglo XIX. Pero ahora su propia sangre se estanca. El diagnóstico en el hospital de Heidelberg es una sentencia de muerte en vida. Fractura de la vértebra C3 y dislocación de la C4 y C5. Cuadriplegia completa. Un león atrapado en una jaula de huesos rotos. Pero para entender por qué Patton terminó en esa cama de hospital, hay que entender el peligro que representaba para la paz que los burócratas intentaban construir sobre las fosas comunes. Patton no era un diplomático, era un depredador. Mientras Eisenhower y Roosevelt jugaban al ajedrez político con Stalin, Patton veía la realidad a través de una mira telescópica. Para él, los soviéticos no eran aliados, eran el siguiente objetivo. En las cenas privadas, su voz, aguda y cargada de desprecio, denunciaba la ingenuidad de Washington. Observaba las líneas de suministro rusas, carretas de bueyes y logística de la Edad de Piedra, y sabía que si atacaba en ese momento, podría aplastar al ejército rojo antes de que el invierno se asentara. «Hemos vencido al enemigo equivocado», solía decir. Y esa frase era su sentencia de muerte. En septiembre de 1945, su lengua fue más rápida que su prudencia. Cuestionó la política de desnazificación, comparando la afiliación al partido nazi con ser demócrata o republicano. Fue el pretexto perfecto. Lo apartaron del mando, lo relegaron al Digimina V Ejército, una unidad fantasma encargada de escribir la historia de la guerra mientras él aún quería pelearla. Patton se había convertido en un cañón suelto, una amenaza existencial para el frágil orden geopolítico del complejo militar industrial. Los ojos del NKVD soviético y de la recién nacida inteligencia estadounidense, la OSS, estaban fijos en él. Un hombre que quiere empezar la Tercera Guerra Mundial antes de que se enfríen los cañones de la Segunda. Es un hombre que debe desaparecer. Los detalles del accidente huelen a montaje.
Su conductor habitual, un veterano de 1000 batallas, fue reemplazado a última hora por el cabo Horace Woodring, un joven con reputación de demonio de la velocidad. Curiosamente, en un choque donde ambos vehículos apenas sufrieron daños estéticos, solo Patton resultó herido de gravedad. Los otros ocupantes ni siquiera necesitaron un vendaje. Luego vino el vacío informativo, expedientes que desaparecen, informes de investigación que se detienen por órdenes superiores y una sospechosa falta de autopsia. Durante 12 días, Patton luchó contra la inmovilidad en una cama de tracción cervical. El hospital era un nido de susurros. El 21 de diciembre, cuando parecía que el general podría sobrevivir lo suficiente como para ser enviado de vuelta a Estados Unidos y hablar ante la prensa, algo que aterrorizaba a Washington, una embolia pulmonar detuvo su corazón de forma conveniente. La versión oficial dice que un coágulo viajó desde sus piernas paralizadas hasta sus pulmones. La versión cínica, la que recorre los pasillos sombríos de la historia, sugiere que el coágulo no fue un accidente biológico, sino el resultado de manos expertas que sabían que un héroe muerto es mucho más manejable que un general vivo y furioso. Patton murió en silencio, una salida demasiado pequeña para un hombre tan inmenso, dejando tras de sí una pregunta que aún flota en el aire viciado de los archivos clasificados. ¿Fue el camión el arma? ¿O solo el escenario para un asesinato que la historia oficial no se atreve a imprimir? Quizás el accidente fue solo el preludio, una forma de ablandar al objetivo antes del golpe final en la esterilidad de una habitación de hospital donde los testigos son escasos y las lealtades se compran con el silencio. Si la muerte de Patton fue un accidente demasiado oportuno, la de su homólogo alemán no fue más que una puesta en escena macabra, un guión escrito con sangre y cianuro en los pasillos de un régimen que devoraba a sus propios dioses. El sacrificio del zorro, la muerte orquestada de Erwin Rommel, julio de 1944. El cielo de Normandía no es azul, es un sudario de acero donde los cazas aliados cazan cualquier cosa que se mueva por las carreteras de Francia. El asfalto hierve. Erwin Rommel, el zorro del desierto, viaja en su coche de mando sintiendo el peso de un frente que se desmorona. De repente, el rugido de los motores Spitfire ahoga el motor del Mercedes. Una ráfaga de ametralladora desgarra el metal. El coche sale despedido, y Rommel, el estratega que humilló al Imperio Británico en las arenas de África, termina con el cráneo fracturado, sangrando sobre la tierra francesa. Mientras su cuerpo lucha por sobrevivir en un hospital gris, en Berlín, los relojes marcan la cuenta atrás para el evento que sellará su destino. El maletín de Klaus von Stauffenberg está a punto de estallar en la guarida del lobo. La Operación Valquiria no era solo un plan de contingencia, era el último aliento de una aristocracia militar que veía como un cabo austriaco conducía a Alemania hacia un abismo de fuego. Los conspiradores necesitaban un rostro. Alguien que no solo tuviera el respeto de la Wehrmacht, sino también la admiración de los enemigos. Rommel era ese hombre. Pero aquí es donde la historia se vuelve cínica. El zorro no era un idealista democrático. Era un pragmático que olía la derrota. Sabía que Hitler ya no era un líder, sino un lastre psicótico. Sin embargo, Rommel, con su código de honor anticuado, despreciaba el asesinato. Prefería un juicio, una exposición pública de la incompetencia del Führer que despojara al nazismo de su mística ante el pueblo. No quería un mártir, quería un criminal convicto, pero el destino no tiene sentido del honor. Tras el fracaso del atentado del 20 de julio, la paranoia se apoderó del búnker de Berlín. Los nombres empezaron a brotar bajo tortura en las celdas de la Gestapo. Rommel, convaleciente y vulnerable en su casa de Herrlingen, fue señalado, no por plantar la bomba, sino por saber que existía y no detenerla, por ser la alternativa. Para Hitler, la traición de su general favorito
fue la herida más profunda. No podía ejecutarlo públicamente. El pueblo alemán no aceptaría que su héroe más grande fuera un traidor. Así que idearon una solución quirúrgica, una que preservara el mito mientras eliminaba al hombre. El 14 de octubre de 1944, el silencio en la casa de los Rommel se rompe con el chirrido de unos neumáticos. Dos generales, Burgdorf y Meisel, bajan de un coche oficial. No traen medallas, traen un ultimátum envuelto en una cortesía gélida. Rommel tiene dos opciones: enfrentarse al tribunal del pueblo, lo que significaría la humillación pública, la ejecución de su Estado Mayor y represalias brutales contra su esposa e hijo, o tomar una pequeña cápsula de cristal llena de cianuro. A cambio, el Estado le garantizaría un funeral con todos los honores y la seguridad de su familia. Rommel subió al piso de arriba, se despidió de su esposa con la frialdad de quien ya está muerto y se puso su chaqueta de cuero del Afrika Korps. El trayecto en coche duró apenas unos minutos. En un bosque cercano, el general mordió el cristal. El veneno no entiende de rangos. En segundos, el zorro del desierto dejó de respirar. Lo que siguió fue la cima del cinismo nazi. Mientras el cuerpo de Rommel se enfriaba, la maquinaria de propaganda de Goebbels emitía un comunicado oficial. El gran mariscal de campo había sucumbido a las heridas de aquel ataque aéreo en Normandía. Organizaron un funeral de estado faraónico. Hitler, el hombre que le entregó el veneno, envió una corona de flores. El ataúd estaba cerrado, custodiado por soldados que rendían homenaje a un hombre al que su propio gobierno acababa de asesinar en secreto. Fue el crimen perfecto. Eliminaron la amenaza política y conservaron el póster de reclutamiento. Rommel murió 2 veces, una en el coche con el veneno y otra bajo el peso de una mentira oficial que duró décadas. Incluso hoy, la pregunta sigue quemando. ¿Fue Rommel un héroe de la resistencia o simplemente un cómplice que intentó saltar del barco cuando el agua ya le llegaba al cuello? La verdad es un rompecabezas de sombras, donde el brillo de las medallas oculta la oscuridad de las intenciones. Pero si crees que la paranoia militar termina en los campos de batalla de Europa, es porque aún no has visto lo que sucede cuando el miedo se apodera de una metrópolis entera en una noche sin luna. Mientras los cadáveres de los grandes generales eran enterrados bajo capas de tierra y mentiras oficiales, al otro lado del Atlántico, una nación entera estaba a punto de descubrir que el enemigo más temible no siempre lleva uniforme. A veces, el enemigo es simplemente el vacío que proyectamos en la oscuridad. La noche de los cielos rotos, el delirio de Los Ángeles, febrero de 1942. California no es el paraíso de las palmeras, es una trinchera psicológica. Han pasado menos de 3 meses desde que las cenizas de Pearl Harbor se asentaron en el fondo del Pacífico, y el miedo se ha convertido en el único oxígeno que respira la costa oeste. La vulnerabilidad no es una teoría, es una herida abierta. La ciudad de Los Ángeles vive bajo el régimen del apagón, ventanas selladas con papel negro, luces de cruce cubiertas y el silencio tenso de quien espera el golpe final. Pero el golpe no vendría del mar, sino de los nervios destrozados de una ciudad al borde del colapso mental. Solo 2 días antes, el 23 de febrero, la guerra había dejado de ser un rumor radiofónico. El submarino japonés ID-17 emergió de las profundidades frente a Santa Bárbara y escupió fuego contra las instalaciones petroleras de Elwood. Fue un ataque quirúrgico, casi simbólico, pero su efecto fue devastador. La idea de que el imperio del sol naciente podía golpear el corazón de América en cualquier momento transformó la ansiedad general en una psicosis colectiva. Ese es el escenario. Una población armada, a oscuras y convencida de que el cielo está a punto de caer sobre sus cabezas. La madrugada del 25 de febrero, a las 2:25 am, el silencio de Los Ángeles se desgarró.
Las sirenas de ataque aéreo, con su aullido mecánico y visceral, despertaron a millones de personas en medio de una oscuridad absoluta. Los radares habían detectado algo, un eco, un punto parpadeante a 120 millas de la costa. No hubo dudas, solo disparos. A las 3:16 am, las baterías antiaéreas de la 4ª Brigada de Costa abrieron fuego. Fue un estruendo que sacudió los cimientos de las casas desde Santa Mónica hasta Long Beach. El cielo se iluminó no con el sol, sino con el resplandor cegador de los proyectiles trazadores y las explosiones de los obuses de fragmentación. 9 potentes haces de luz de búsqueda convergieron en un solo punto en el cielo nocturno. Allí, atrapado en el cruce de los focos, parecía flotar algo. Los testigos describieron una masa oscura, una formación de aviones o quizás algo más grande, moviéndose a una velocidad que desafiaba la lógica de la aviación de la época. Durante casi una hora, el ejército estadounidense lanzó una tormenta de hierro contra la nada. Se dispararon 1.440 proyectiles de alto explosivo. El aire olía a cordita y a pánico. Pero mientras los cañones rugían, los aviones de caza permanecían en tierra por orden superior. Los mandos de la Fuerza Aérea no veían nada en sus radares que justificara quemar su combustible. Era una guerra civil entre la artillería y sus propios fantasmas. Al amanecer, el balance fue grotesco. No había restos de aviones japoneses. No había portaaviones en la costa. No había paracaidistas enemigos. Lo único que quedó fueron los restos de fuego amigo. Toneladas de metralla al rojo vivo que habían llovido sobre la ciudad, perforando techos, destrozando coches y aterrizando en las camas de civiles aterrorizados. 5 personas murieron esa noche, 3 en accidentes de tráfico provocados por el caos del apagón y 2 por ataques cardíacos inducidos por el estrés de un bombardeo que nunca existió. La ciudad se había disparado a sí misma. El encubrimiento empezó antes de que el humo se disipara. Frank Knox, secretario de la Marina, intentó calmar las aguas calificando el evento como una falsa alarma, producto de los nervios de la guerra. Pero el ejército, en una contradicción pública humillante, insistió a través del secretario de guerra Henry Stimson que entre 1 y 15 aviones enemigos habían sobrevolado la ciudad. Hablaron de agentes enemigos en bases secretas en México, de quintacolumnistas y de globos de señales. Esa fractura en la verdad oficial fue la semilla que germinó durante décadas. Años después, en 1949 y nuevamente en 1983, las investigaciones definitivas concluyeron que todo fue culpa de un globo meteorológico perdido, que al ser iluminado por los focos, creó una ilusión óptica masiva. Sin embargo, la famosa fotografía publicada por el Los Angeles Times, donde se ve una estructura circular rodeada de explosiones, sigue siendo el pilar de los creyentes en lo inexplicable. Aunque los editores de la época retocaron la imagen para darle contraste, el vacío de información dejado por Knox y Stimson permitió que la batalla de Los Ángeles dejara de ser un error militar para convertirse en un enigma existencial. Si no eran japoneses y no eran globos, ¿contra qué estuvimos disparando realmente durante una hora bajo el cielo de California? La respuesta oficial es el silencio, pero en los archivos desclasificados hay algo que no encaja. Los informes de radar de aquella noche hablaban de un objeto que se desvaneció en el espacio exterior a una velocidad que ningún motor humano ha podido igualar hasta hoy. El rastro de sangre de George Patton y el cianuro en los labios de Rommel nos conducen a un tipo de codicia diferente, una que no se mide en territorios conquistados, sino en el brillo hipnótico de la resina prehistórica. Hay objetos que, al ser robados, parecen arrancar un trozo del alma de una nación, y en el invierno de 1945, mientras el Tercer Reich se desintegraba, desapareció la pieza más codiciada de todas. No era oro, ni diamantes. Era algo mucho más antiguo y perturbador. La maldición del oro líquido.
El exterminio de la cámara de ámbar. Imagina una habitación donde las paredes mismas parecen respirar con una luz dorada y sobrenatural. 6 toneladas de ámbar meticulosamente tallado, respaldadas por láminas de oro y espejos que multiplican el resplandor de 1000 velas. La cámara de ámbar, la octava maravilla del mundo, fue el regalo definitivo de un rey prusiano a un zar ruso, un símbolo de poder absoluto que sobrevivió a siglos de intrigas palaciegas hasta que las botas de la Wehrmacht cruzaron la frontera en 1941. Los oficiales nazis no vieron arte, vieron un botín de guerra que validaba su supuesta superioridad. En menos de 36 horas, desmantelaron las paredes con cuchillos y palancas, envolviendo los paneles en papel de estraza y cajas de pino. El ámbar, esa resina fósil que captura la luz de hace millones de años, fue enviado a Königsberg. Fue la última vez que el mundo lo vio bajo una luz honesta. El ambiente en Königsberg, a finales de 1944, era de una desesperación gélida. El aire olía a pólvora y al salitre del Báltico. Mientras los cañones soviéticos martilleaban la ciudad, el hombre a cargo del tesoro, Alfred Roth, observaba cómo su obsesión se convertía en su tumba. Roth no era un soldado, era un conservador de museo atrapado en una red de fanáticos. La historia oficial dice que la cámara fue destruida por los bombardeos aliados en el castillo de la ciudad. Pero los restos del ámbar incinerado nunca fueron encontrados. El ámbar arde como el incienso, dejando un rastro de olor dulce y resinoso que impregna la piedra durante décadas. En las ruinas de Königsberg no había tal olor. Solo había el hedor de la muerte común y el silencio de los sótanos vacíos. Aquí es donde el misterio deja paso a la carnicería. Tras la guerra, todos los que intentaron rastrear el paradero de los paneles terminaron en una fosa común o en circunstancias que desafían cualquier lógica estadística. El general soviético Yuri Guriev, encargado de la investigación oficial, murió repentinamente de una extraña enfermedad justo antes de presentar sus conclusiones. Alfred Rode y su esposa murieron de tifus en un hospital controlado por los soviéticos, pero curiosamente, los certificados de defunción desaparecieron y sus cuerpos nunca fueron entregados. La muerte no era una coincidencia, era una herramienta de limpieza. La pista más oscura nos lleva a un bosque en Baviera, en 1987. El investigador Georg Stein, un hombre que había dedicado su vida y su fortuna a encontrar la cámara, fue hallado muerto en un paraje solitario. Su cuerpo presentaba heridas de bisturí. Alguien lo había diseccionado vivo con la precisión de un cirujano. No le robaron el dinero, solo sus notas. Stein estaba convencido de que la cámara de ámbar no estaba en un búnker ruso, sino que había sido cargada en el Wilhelm Gustloff o escondida por una red de oficiales de las SS, la organización Odessa, como capital para financiar su escape a Sudamérica. El ámbar no se perdió en el fuego, se convirtió en moneda de cambio para comprar vidas y nuevas identidades en la oscuridad de la posguerra. Incluso hoy, los cazadores de tesoros se adentran en las minas abandonadas de la antigua Alemania oriental, buscando un brillo naranja en la oscuridad. Lo que encuentran son túneles inundados y trampas explosivas que aún funcionan después de 80 años. La cámara de ámbar se ha convertido en un fantasma de 6 toneladas que devora a quienes se acercan demasiado a su ubicación. Cada panel, cada mosaico de oro, parece estar bañado en una maldición que castiga la curiosidad con el olvido absoluto. Porque en el mundo de la alta inteligencia y los crímenes de guerra, algunas maravillas es mejor que permanezcan enterradas para siempre. El oro tiene un precio, pero el ámbar exige sangre. El rastro de los paneles se pierde en un laberinto de túneles sellados con hormigón armado. Pero mientras el ámbar descansa en el silencio de la tierra, hay otros secretos que no esperan a ser encontrados, sino que emergen del vacío con un mensaje que nadie debería haber escuchado. El brillo del ámbar
oculto en las entrañas de minas olvidadas, es un silencio de oro. Pero hay silencios mucho más profundos, aquellos que flotan sobre las aguas negras del estrecho de Malaca, donde la humedad se pega a la piel como una mortaja y el horizonte desaparece en una calima espesa y asfixiante. En junio de 1947, el mar no devolvió un tesoro, sino un grito de auxilio que todavía resuena en las pesadillas de los hombres de mar. Un mensaje en código Morse, errático y desesperado, que perforó la estática de las radios de varios barcos en la zona. Todos los oficiales, incluyendo al capitán, han muerto. Yacen en el puente y en el cuarto de mapas. Posiblemente toda la tripulación esté muerta. Luego, un silencio breve, seguido de 5 palabras que hielan la sangre. Yo muero. La oscuridad tiene una ventaja sobre nosotros. Ella nunca descansa. Si este descenso a los expedientes clasificados de la infamia te ha provocado ese frío seco en la base del cráneo, es que aún conservas el instinto de la duda. Para no perderte en la bruma de la historia oficial, únete a esta guardia de observadores silenciosos. Suscríbete y activa la notificación. No es solo un botón. Es tu acceso a la parte del mundo que prefieren que no veas. Deja un comentario con la palabra archivo si ya no te tragas la versión oficial. El sistema cuenta con tu olvido. Nosotros contamos con tu memoria. El grito de los rostros congelados, el horror del SS Ourang. Medan. Cuando el buque mercante Silver Star localizó al SS Ourang Medan, el sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el océano. No había rastro de humo, ni daños en el casco, ni señales de lucha. El barco simplemente flotaba, a la deriva, impulsado por una corriente invisible. El aire alrededor del navío era pesado, cargado con un olor metálico, algo que no era salitre ni tampoco el hedor común de la putrefacción. Era el olor del miedo químico. Al subir a bordo, los hombres del Silver Star se encontraron con una escena que desafiaba la razón biológica. El Ourang Medan era una necrópolis de hierro. Los cadáveres estaban esparcidos por las cubiertas, los pasillos y las literas, pero no eran cuerpos normales. No había heridas de bala, ni rastros de sangre, ni signos de estrangulamiento. Cada hombre, desde el capitán en el puente hasta el ingeniero en la sala de máquinas, estaba congelado en una postura de pavor absoluto. Sus espaldas estaban arqueadas, sus brazos extendidos como si intentaran empujar algo invisible, y sus ojos estaban desorbitados, mirando fijamente hacia un punto en el cielo que solo ellos podían ver. Sus bocas estaban abiertas en un grito mudo que parecía haber quedado atrapado en sus gargantas en el instante preciso en que el corazón se les detuvo. Incluso el perro del barco, un terrier, fue hallado muerto en medio de un gruñido eterno. Con los dientes pelados hacia la nada, el horror físico se vio agravado por una anomalía térmica que los rescatistas no pudieron explicar. A pesar de que el termómetro marcaba más de 40 grados Celsius bajo el sol tropical, el interior del Ourang Medan estaba sumido en un frío sepulcral. Un frío que no procedía del aire, sino que parecía emanar de las paredes de acero. Cuando los hombres del Silver Star intentaron remolcar el barco hacia puerto para realizar una investigación oficial, el destino intervino con una violencia sospechosa. Un humo espeso y oscuro comenzó a salir de la bodega número 4. No fue un incendio gradual, fue una reacción en cadena. Apenas tuvieron tiempo de cortar las cuerdas de remolque y alejarse antes de que el Ourang Medan saltara por los aires en una explosión que lo elevó sobre el agua, antes de succionarlo hacia el abismo de las fosas marinas. Con él se hundieron todas las pruebas. ¿Qué transportaba realmente el Pulse hombre de Medan? La historia oficial es un vacío absoluto. El barco ni siquiera figuraba en los registros de registro de Lloyd's de aquel año. Esto sugiere que el Ourang Medan era un barco fantasma, una operación encubierta que transportaba algo que no debía existir en los manifiestos legales. La teoría más cínica
apunta a un cargamento de cianuro de potasio y nitroglicerina, o quizás agentes nerviosos confiscados a la Unidad 731 de Japón tras la guerra. Una filtración de gas habría provocado una muerte por asfixia y espasmos musculares que explicaría las expresiones de terror, pero no explicaría el frío antinatural ni la mirada fija de los cadáveres hacia el cénit. Hay quienes dicen que el Ourang Medan no fue víctima de la química, sino de una intrusión. En una zona conocida por sus anomalías magnéticas, el barco pudo haber tropezado con un fenómeno de infrasonidos que induce al pánico suicida, o algo más oscuro que emergió de las profundidades o descendió de las nubes. Los rostros de los marineros no reflejaban el dolor de un veneno, sino la comprensión súbita de una realidad que la mente humana no está diseñada para procesar. Al final, el océano se tragó el secreto, dejando solo una pregunta que quema en la oscuridad. ¿Qué fue lo último que vieron esos hombres antes de que sus almas fueran arrancadas de sus cuerpos, dejando solo cáscaras de terror congelado? El misterio del mar es insondable, pero al menos el agua esconde sus crímenes. Sin embargo, cuando el horror se traslada a la tierra, a los laboratorios secretos donde la ciencia se divorcia de la moral, las marcas que deja no son solo psicológicas, sino que alteran el tejido mismo de lo que consideramos humano. Mientras el Ourang Medan se hunde con sus secretos químicos en el abismo del Pacífico, en las entrañas de las montañas de Silesia, el hombre buscaba una forma de veneno mucho más sutil y absoluta: la ruptura de las leyes de la física. En el complejo Riese, un laberinto de túneles excavados por esclavos que el mundo conocería como el Gigante, el Tercer Reich no fabricaba balas. Estaban fabricando un dios de metal. El eco del abismo, el enigma letal de Die Glocke. Bajo la superficie de la actual Polonia, el aire no se mueve. Huele a piedra húmeda, a hormigón fresco y a un ozono punzante que eriza el vello de la nuca. Aquí, en los últimos suspiros de 1944, un grupo selecto de científicos bajo el mando del general de las SS, Hans Kammler, un hombre que tenía la capacidad de hacer desaparecer a miles de personas con un solo movimiento de pluma, trabajaba en el proyecto Cronos. El corazón de este proyecto era un objeto con forma de campana, de unos 3 metros de alto, fabricado con un metal pesado y revestido de cerámica. Lo llamaban simplemente Die Glocke, pero su nombre inofensivo ocultaba una naturaleza que la ciencia moderna aún se resiste a clasificar. Dentro de la campana, 2 cilindros internos giraban en direcciones opuestas a velocidades vertiginosas. No buscaban propulsión convencional, buscaban la torsión del espacio-tiempo. El combustible era una sustancia líquida, densa y violácea llamada Serum 525. Nadie sabía exactamente qué contenía, pero los efectos de su activación eran devastadores. Cuando la campana cobraba vida, emitía un zumbido sordo que vibraba en los huesos de los guardias situados a cientos de metros. El campo de energía que generaba era una zona de muerte absoluta. En las primeras pruebas, las plantas situadas en la periferia se desintegraban en una melaza líquida en cuestión de segundos. Los animales de laboratorio no morían simplemente. Su sangre se cristalizaba y sus tejidos se separaban del hueso, como si la cohesión molecular hubiera dejado de existir. El horror no se limitó a los sujetos de prueba. De los 7 científicos originales que operaron la máquina, 5 murieron durante las primeras fases del proyecto. Sus síntomas eran una pesadilla biológica, pérdida total del equilibrio, un sabor metálico permanente que les impedía comer, insomnio maníaco y una descomposición celular acelerada que los consumía desde dentro hacia afuera. El propio Kammler, un tecnócrata sin alma, observaba estos resultados no como tragedias, sino como métricas de éxito. Si la campana podía destruir la estructura misma de la vida, también podría doblar la realidad para permitir que el Reich escapara del tiempo.
A las afueras de la mina Wenceslaus todavía se alza el Flytrap, una estructura de hormigón reforzado de 10 pilares que parece el esqueleto de un coliseo brutalista. La historia oficial dice que era la base de una torre de enfriamiento. La verdad cínica sugiere que era el banco de pruebas para algo que necesitaba ser anclado a la tierra para no salir disparado hacia el vacío. Cuando el Ejército Rojo cerró el cerco sobre Silesia, la campana no fue destruida. Kammler ordenó la ejecución sumaria de los 62 científicos que trabajaban en el proyecto para evitar que sus mentes fueran capturadas. Luego, junto con el prototipo y el Serum 525, el general desapareció de la faz de la Tierra. No hay registros de su muerte. No hay rastro de la máquina en los botines de guerra soviéticos o estadounidenses. Fue Die Glocke trasladada a través de las rutas de escape de las SS hacia Sudamérica, o fue el primer artefacto humano en perforar el tejido de la realidad y viajar a una época donde sus secretos ya no serían cuestionados. En 1965, en Kecksburg, Pensilvania, un objeto con forma de campana y extraños jeroglíficos cayó del cielo. El ejército estadounidense acordonó la zona en minutos y se llevó el objeto en un camión de plataforma, negando todo el incidente. Quizás la campana nunca dejó de sonar, simplemente cambió de dueño, esperando el momento en que la humanidad sea lo suficientemente ambiciosa o lo suficientemente desesperada como para volver a activarla. Pero mientras los nazis jugaban a ser dioses con la física en las montañas, hubo un hombre que decidió jugar a ser un fantasma entre los vivos, salvando miles de almas antes de ser devorado por el mismo sistema que ayudó a rescatar. La tecnología de la campana nazi fue un intento de escapar de la realidad mediante la física, pero hay prisiones de las que ni siquiera el tiempo puede liberarte. Mientras los laboratorios de Silesia se vaciaban en las calles de una Budapest sitiada, un hombre estaba librando una guerra de papel contra la muerte. Raoul Wallenberg no llevaba uniforme ni portaba armas, pero su nombre se convirtió en un escudo que detuvo la maquinaria del Holocausto en Hungría. Sin embargo, en el tablero cínico de la posguerra, la gratitud es una moneda sin valor, y los héroes que saben demasiado suelen ser los primeros en ser enterrados bajo el peso de los archivos clasificados. El prisionero de las sombras, el destierro de Raoul Wallenberg, enero de 1945. Budapest es un infierno de nieve roja y escombros. El aire huele a carbón quemado y a carne congelada. En medio de este paisaje apocalíptico, Raoul Wallenberg, un diplomático sueco de 32 años, se mueve como un fantasma entre los vivos. Su arma es el Schutzpass, un pasaporte de protección sueco que carece de valor legal real, pero que tiene el poder hipnótico de la autoridad. Con estos papeles, Wallenberg ha arrebatado a casi 100.000 personas de las garras de Adolf Eichmann, sacando a judíos de los trenes de la muerte y convirtiendo edificios enteros en territorio soberano sueco. Es un milagro andante en una ciudad que ha olvidado el significado de la palabra, pero cuando los cañones del Ejército Rojo finalmente silencian a la Wehrmacht, la liberación de Wallenberg se convierte en su captura definitiva. El 17 de enero, Wallenberg se sube a un coche con escolta soviética. Se dirige a un encuentro con el alto mando ruso en Debrecen para discutir el futuro de los refugiados y la reconstrucción de una Hungría devastada. Sus últimas palabras registradas son de un optimismo inquietante. No sé si voy como invitado o como prisionero. El coche se pierde en la bruma del invierno húngaro, y en ese instante, el hombre que salvó a miles desaparece del mapa del mundo. No hubo disparos, ni gritos, ni rastro de lucha. Solo el silencio administrativo de una Unión Soviética que veía espías en cada rincón y amenazas en cada gesto de humanidad desinteresada. El rastro de Wallenberg nos lleva a los pasillos gélidos de la Lubyanka, la infame sede del KGB en Moscú. Allí, el hombre que desafió a las SS se enfrentó a un enemigo mucho más paciente,
el sistema de interrogatorios soviético. Mientras su familia en Suecia y el mundo entero exigían respuestas, el Kremlin respondía con un encogimiento de hombros burocrático. Primero negaron tenerlo. Luego, en 1957, lanzaron una bomba informativa que olía a fabricación, el informe Smoltsov. Según este papel amarillento, Wallenberg había muerto de un ataque al corazón en su celda el 17 de julio de 1947. Una muerte biológicamente improbable para un hombre joven y atlético, pero políticamente perfecta para cerrar un expediente incómodo. Pero el Kremlin subestimó la memoria de los hombres que habitan el abismo. A lo largo de las décadas de los 50, 60 y 70, testimonios de supervivientes del Gulag empezaron a filtrarse a través del telón de acero. Relatos de prisioneros que juraban haber compartido muros con un sueco que hablaba de Budapest. Hombres que escucharon su nombre susurrado en las tuberías de las prisiones de máxima seguridad de Vladimir. Algunos testigos afirmaron haber visto a un hombre que encajaba con su descripción en salas de aislamiento tan tarde como en 1975. Raúl Wallenberg no era un muerto, era un no persona, un alma atrapada en el limbo de los archivos especiales donde el tiempo se detiene y la identidad se borra con lejía industrial. ¿Por qué Stalin decidió enterrarlo vivo? Quizás Wallenberg sabía demasiado sobre las intenciones soviéticas para Europa del Este, o quizás su conexión con el Consejo de Refugiados de Guerra de Estados Unidos lo convirtió en un activo demasiado valioso para ser liberado y demasiado peligroso para ser ejecutado públicamente. Lo convirtieron en una moneda de cambio que nadie se atrevió a canjear. El hombre que disparó esperanza contra la oscuridad nazi terminó consumido por la sombra soviética, convirtiéndose en el símbolo máximo del cinismo de la Guerra Fría, un salvador que nadie pudo salvar. Aún hoy, los archivos de la FSB guardan secretos que se niegan a soltar. Cada vez que un investigador se acerca a la verdad, las puertas se cierran. La historia de Wallenberg nos recuerda que los regímenes cambian, pero la crueldad de la razón de Estado es una constante universal. El diplomático sueco es el prisionero eterno, un recordatorio de que, en el ajedrez de las superpotencias, la vida de un héroe no es más que un peón que se sacrifica para proteger una jugada que aún no hemos logrado comprender. El silencio de su celda en Moscú sigue siendo el grito más fuerte de la historia moderna. Una frecuencia que nos advierte que el olvido es, en realidad, la forma más definitiva de ejecución. Al final, los nombres cambian, pero el método permanece inmutable. Patton, Rommel, Wallenberg, solo son piezas sacrificadas en un tablero que no nos pertenece. Nos reconforta pensar en el caos, en la mala suerte o en simples globos meteorológicos, porque la alternativa es demasiado aterradora. Aceptar que cada tragedia, cada desaparición y cada accidente es un movimiento calculado para mantener la estructura de una paz que huele a sangre. Mañana despertarás en un mundo que parece lógico y seguro, pero ahora sabes que bajo tus pies hay túneles que no aparecen en los mapas, barcos fantasma que aún navegan en la frecuencia del pavor y campanas de metal que desafían a Dios. La pregunta no es qué sucedió realmente en aquel hospital de Heidelberg o en las montañas de Polonia. La verdadera pregunta es ¿cuánto estás dispuesto a ignorar para poder seguir durmiendo tranquilo? La sesión ha terminado, pero los ojos del archivo siguen puestos en ti. Si todavía estás ahí, dinos en los comentarios, ¿cuál de estos secretos te hará mirar por encima del hombro esta noche?